Bien, entonces ya hemos visto la prescripción, la acción, ahora vamos a la distribución de los carbohidratos. Para realizar la prescripción, o para realizar ya la realización, no la prescripción, la realización de la dieta, al igual que en el diabético tipo 2 que hemos visto que hay que distribuir los carbohidratos en porcentaje por tiempo de comida, también, también tenemos que tomar en cuenta mm, que tenemos que aplicar la cantidad de carbohidratos en cada tiempo de comida. Mil disculpas de ver ese otro mensaje, me ha descontrolado. Entonces, lo primero que hacemos es este cuadrito también tenerlo a la mano, al igual que los tiempos de acción que tenemos que saber, tenemos que tomar en cuenta este cuadrito. Fíjense que para cada tipo de insulina, tenemos un porcentaje de carbohidratos por tiempo de comida de acuerdo a los tipos de insulina. Entonces, si la insulina es de acción rápida, ¿qué vamos a tomar en consideración? Su punto de acción máxima, o sea, cuando hace su pico, su meseta y la duración de toda la acción para justamente programar los tiempos de comida mientras se va a eliminar. Entonces, recordamos que la insulina de acción rápida, más o menos entre 1 y 2 horas es su meseta, entonces comienza casi inmediatamente, máximo los 30 minutos ya está en concentración sérica, entonces por eso el desayuno puede tener hasta el 25% de los carbohidratos. Debe haber una merienda a las 2 horas o entre hora y media más o menos con el 10% de los carbohidratos. En el almuerzo otra vez le van a poner la insulina, entonces la de acción rápida. Entonces ahí tenemos 30% de carbohidratos, pero como aquí le estamos dando una cantidad grande, no le damos té y directamente a la cantidad de la cena que también le van a poner la insulina y ahí le damos otros 25 de carbohidratos y 10 para la colación nocturna, que va a ser 1 hora y media, 2 horas máximo después de haber sido recibida la insulina. Las que más vamos a utilizar es justamente la de acción intermedia y la de acción combinada. Entonces, la de acción intermedia es la insulina NPH, habíamos dicho, ¿no? Que es la que más vamos a utilizar. En el desayuno debe llevar 20% de carbohidratos, no lleva merienda porque su pico máximo hace a mediodía, entonces, o a las 4 a 6 horas de entre 4 y 8 horas tiene de meseta, entonces ahí le damos la mayor cantidad de carbohidratos, porque obviamente está haciendo su mayor expresión la concentración de insulina. Después le damos, porque está bajando, le damos el té, y para la cena nuevamente le vuelven a dar y volvemos a darle la misma cantidad de carbohidratos que en el almuerzo y además le incluimos una colación nocturna. La insulina de acción rápida, habíamos dicho que más o menos tiene, o de acción lenta, más o menos tiene la misma distribución en todos los tiempos de comida, y aquí podemos ver, ¿no es cierto? Normalmente, si hiciera meseta en la noche es de donde se le va a dar mayor cantidad de carbohidratos, pero lo ideal es que tenga 4 a 5 tiempos de comida, dependiendo del tipo de insulina. Normalmente se puede dividir entre 20, 30, 20, 30 para ofertarle la alimentación. Y como les decía, las más utilizadas son la de acción intermedia y la combinada. En la combinada va la insulina de acción intermedia, como es la NPH, más la de acción rápida, como es la insulina corriente. Entonces tenemos para el desayuno 20% de carbohidratos, para la merienda 10%, porque aquí vamos a tener la de acción rápida que va a ser su meseta a la hora, a las 2 horas máximo, entonces ahí tenemos que darle una merienda. Después en el almuerzo, donde va a ser su pico máximo,
y aquí es donde recibe además la de acción rápida. Entonces, aquí también se le da su colación. Y como todavía va a estar actuando y tiene acción rápida, entonces a las 2 horas, máximo hora y media, 2 horas, se le da 10% de carbohidratos para el tecito. En la cena nuevamente le ponen la de acción rápida, entonces ahí le damos el 20% de los carbohidratos y una colación nocturna que justamente tenga relación a las 4 horas más o menos de haber consumido la cena para evitar la hipoglucemia nocturna. Entonces, ese es el cuadro justamente que nosotros debemos tener a la mano para hacer la dosificación. Bien, entonces con esto vamos a hacer distintos ejercicios. Por ejemplo, nuestro paciente tiene una insulina de acción rápida, o sea, le están poniendo, vamos a ver, le ponen a las 7 de la mañana 9 unidades, a las 13 horas 19 unidades, a las 18 horas 9 unidades, que son 3 dosis. ¿Qué característica tendría esta dosificación de carbohidratos? ¿Es simple o es intensificada? ¿Es convencional o es intensificada? El término es convencional. Es intensificada, doctora. Es intensificada porque tiene 3 dosis, ¿no es cierto? Bien, para graficar la acción de la insulina siempre nos vamos a basar en estas curvas, siempre nos vamos a basar en estas curvas porque eso nos va a orientar. Entonces, si a las 9 de la mañana le han puesto y es de acción rápida, ¿a qué hora tiene que desayunar este paciente? Si es de acción rápida, ¿a qué hora comienza su acción? A los 30 minutos. A los 30 minutos. Entonces, ya tiene que haber vaciamiento gástrico en realidad en este tiempo, porque ya está comenzando a actuar, ¿no? Entonces, para ello, ni bien desayuno, o sea, le ponen la insulina rápida y tiene que desayunar para que a los 30 minutos ya haya comenzado el vaciamiento gástrico y por lo tanto ya se esté estimulando las incretinas en el intestino y el paciente esté comenzando a justamente utilizar esa insulina que está a nivel sérico concentrándose. Este paciente con insulina rápida requiere una merienda. ¿Por qué? Porque su acción máxima, su pico máximo es entre las 2 y 4 horas. Entonces, si nosotros contamos que le han puesto a las 7 de la mañana, contamos a partir del momento en que le han puesto la insulina a las 7 máximo 2 a 4 horas. Entonces, normalmente yo tomo el medio, el 3, ¿no? 3 horas. Entonces, de 7 a 8, a 9, a 10, puede ser 10 y media también, entre las 10 y las 11 de la mañana, o entre las 10 y 11 de la mañana, más o menos tiene que recibir su merienda. Y aquí está, ¿no? Entonces está recibiendo a las 11 porque está dentro del pico máximo. Entonces de 7 a 8, a 9, a 10, nosotros le estaríamos dando entre las 10 y 11, porque a las 11 estaría terminando la acción de justamente nuestra insulina. Entonces, ahí le damos el 10%. ¿En qué nos estamos basando? En este cuadrito, ¿no? En este cuadrito que aquí dice 10% de hidratos de carbono. Después pasamos a la 1, le dan la otra dosis de insulina y esta es la dosis más cargada. ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono puede 19 unidades de insulina metabolizar? ¿Cuánto? ¿Cuántas unidades?
190. 190, ¿no? Entonces, un almuerzo nunca va a tener 190, obviamente, de carbohidratos. Normalmente, como sabemos, no todas las unidades de insulina solamente van a estar destinadas a la cantidad de carbohidratos que le estamos dando. Entre el 60 y el 70% del total de insulina es lo que se utiliza en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, más o menos de aquí tenemos como 12 unidades que que estaría el paciente tendría disponible para metabolizar la cantidad de carbohidratos. Y fíjense, nosotros tenemos 63 gramos de carbohidratos y él puede metabolizar hasta 120 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, el almuerzo lleva 30%. En nuestro ejemplo, le estamos dando 63 gramos. Nuevamente recibe para la cena. Este paciente no toma té, entonces porque justamente la cantidad de carbohidratos que le estamos dando es suficiente para su cantidad de metabolismo. Y tenemos que para la cena el paciente está recibiendo su insulina a las 6 de la tarde, a las máximo 6:30 ya tendría que haber estado comiendo, entonces tiene que coincidir con el tiempo de comida. Se debe poner justamente en el mismo tiempo de comida, a las 6:30 y debe recibir una colación más o menos a las 3 horas. Si es a las 6, a las 21 horas, 22 horas, porque está entre el pico máximo 2 y 4 horas. Entonces, si nosotros contamos de 6 hasta las 6 a 7, a 8, a 9, a 10, son las 4 horas máximo, hasta las 24, 22 horas, su colación nocturna con el 10% de carbohidratos y aquí va bajando la concentración, va terminando la concentración de la insulina que se le ha puesto durante la noche, ¿no? Entonces, en este horario. Entonces, porque dura la insulina rápida hasta 6 horas, entonces 2 horas más va a estar circulando y durante la noche no tiene para controlar. Entonces, fíjense que este es justamente un esquema para nosotros em, prescribir. ¿Qué tal si el paciente solamente recibe en el almuerzo y en la cena? Recibe sus insulinas. A ver, vamos a hacer el ejercicio. El paciente recibe 28 unidades totales día de insulina rápida. 14, no, 20 unidades, 20 unidades recibe en el almuerzo y 8 unidades en la cena. Tiene 2 dosis de insulina para el día. Calculen ustedes de insulina rápida. Calculen ustedes a qué hora le tenemos que dar su alimentación. Ya, para que hagan como el ejercicio, a las 8 más le daremos. A las 8 le daremos 8 unidades también. A las 7 de la mañana, 8 unidades. Serían 28, 30, 36 unidades de insulina al día. Para el almuerzo tiene 20 y para la cena 8, para el desayuno 8. El desayuno recibe a las 7 de la mañana, el almuerzo, y ustedes el almuerzo para el almuerzo recibe a las 12:30 la insulina y para la cena le dan a las 19 horas la cena. Y ahí le ponen la insulina.
Ya, a ver, Lisa, Aquí. ya, ¿cómo has hecho? ¿Has Eh, graficado las curvas? Eso no se olviden, siempre tienen que graficar las curvas. Tienen 3 insulinas para saber dónde, a qué hora hacen su meseta, a qué hora inicia y a qué hora termina. Ahora sí, ¿a qué hora desayuna tu paciente? ¿A qué hora le a ponen las, su primera dosis? a las 7. A las 7. ¿A qué hora tiene que haber desayunado? A las 7:30. Máximo 7:30, ¿no? Porque ya está comenzando. O sea, yo siempre les recomiendo que cuando sea la insulina rápida, ustedes le den casi inmediatamente, en el mismo tiempo. Le ponen a las 7, máximo 7:10 tendría que estar desayunando este paciente. Ya. ¿Le vas a dar una merienda a este paciente? Sí, ¿Le vas a dar? sí, sí, doctora. Ya. Escucho. ¿Qué le vas a ¿a qué hora le ¿A vas a qué dar hora? la merienda? Sí. A las Si se ha 10. puesto a las 10. A las 10 de la mañana le das una merienda. Ya, después el almuerzo. ¿A qué hora se pone su insulina? A las 12:30. Ya. ¿A qué hora le vas a dar su almuerzo? A las 12:40. 12:40, 12:45 máximo, ¿no es cierto? Ujú. ¿A qué hora hace su meseta? A las 3. ¿Le vas a dar una colación o le Sí, vas a dar sí, el tecito a las 3? sí, una colación. ¿Sí? ¿Se le da? Aunque, no, no sería ideal, porque luego No en es la cena sí, exacto. No, no, no se le da tecito no tiene este paciente, ¿no es cierto? Directamente de la insulina, porque aquí le estamos dando la mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, ahí no le damos un tecito para no, porque no tiene otra dosis de insulina. Entonces, para que metabolice, no hay para ese tiempo de comida. Vamos con la siguiente dosis. ¿A qué hora le ponen la tercera dosis? a las 9 de la noche. No, no le ponen a las 9, a las 19. ¿Qué hora es las 19? las 7. Las 7, entonces a las 19. Siempre en cuestión de horarios hablamos en 24 horas, siempre para que no haya confusión con el personal, tanto del servicio como con enfermería, a las 19 horas. ¿A qué hora tiene que cenar este paciente? Puede cenar a las 17:15. A las 19:15. Sí. Ya. ¿Y le das una colación? No. Fíjate tu cuadrito. Mm. Ah, sí, una colación nocturna ¿A qué hora le vas a dar? a las 10. A las 10, a las 22 horas, ¿no es cierto? Ahora, Sí, ¿cuánto le vas a dar en el desayuno de carbohidratos? 80. 80 gramos ya has sacado. ¿Cuánto es en Sí, porcentaje? Primero en porcentaje. dijeron 8. ¿Cuánto de porcentaje le vamos a dar de carbohidratos en el desayuno? Eso de los porcentajes, doctora, sería 8, pero estamos dando 8 unidades de insulina. Ajá. Entonces, ¿aquí qué te fijas? El porcentaje de carbohidratos. Aquí, La tablita. Sí, en la tablita. ¿Cuánto de porcentaje le vamos a dar? a ver, un ratito, doctora, porque no puedo ver.
No veo la tablita. Un momento. Ya estoy viendo la tabla. Ya, Ya. En el desayuno, este es de acción rápida 25. ya. ¿Se escucha, doctora? Sí, 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 te he escuchado. Perfecto. Ya. Ahora, 25% de carbohidratos, ¿no es cierto? Ahora, digamos que tu paciente tiene un total de 247 gramos de carbohidratos. ¿Cuánto representaría? En el 25%. Sí, con el 25% de los carbohidratos. 61.75. 61,75. Eso redondeas a 62 gramos de carbohidratos. Ajá. ¿Ya? ¿Y te ubicas cómo se hace? Sí. Perfecto. Vamos entonces con lo de acción intermedia. El de acción intermedia, ay, espérenme, no estoy presentando. El de acción intermedia es la misma característica, es lo mismo que acabamos de hacer, lo mismo que hemos dicho que se tiene que hacer con la de acción rápida, solamente tomar en cuenta la distribución de los carbohidratos, los tiempos de comida que le vamos a dar, justamente para dosificar. Entonces tenemos aquí el de acción intermedia. Fíjense, esta es de acción insulina combinada, esta es la de acción intermedia. Aquí vamos con la de acción intermedia. El paciente recibe su insulina a las 7 de la mañana. Entonces, nos vamos a ver la NPH, la de acción intermedia, justamente en qué tiempo comienza su inicio. Entonces, este tiene entre 1 y 2 horas. ¿A qué hora vamos a comenzar a darle la alimentación? Más o menos a los 30 minutos, para que justamente este paciente, cuando esté comenzando su acción entre 1 y 2 horas, ya tenga vaciamiento gástrico. Entonces, más o menos a los 30 minutos después de que le hemos dado la insulina, que era a las 7, entre 7:30, más o menos, ya nosotros le damos el desayuno porque sabemos que su acción va a comenzar entre las 8 y las 9 de la mañana. Volvemos al punto de partida. A las 7 de la mañana ha sido la inoculación de la insulina. Entonces nos fijamos que la insulina NPH hace su pico máximo entre 4 y 8 horas. Yo les he dicho, siempre tomo la mediana de las horas para prescribir el tiempo de comida. Entonces tomamos, si a las 7 de la mañana, la mediana sería entre 4 y 8, 6 horas, ¿no es cierto? Entonces calculamos de 7 a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a la 1 estaría haciendo su pico máximo. Entonces a la 1 el paciente ya tiene que estar almorzando. ¿Puede almorzar a las 12:30? Sí, puede almorzar porque está dentro del patrón de referencia entre las 4 y 8 horas. O sea que puede este paciente ser muy sensible a la insulina y a las 12, a las 7 más 4 a las 13 horas ya estarnos haciendo su pico en realidad. Entonces nosotros le damos para aprovechar la meseta. Entonces le damos a la 1, podemos darle 12:30 el almuerzo. Ahora, ¿cómo hacemos? La siguiente dosis es de la insulina, es a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Entonces, a las 17 horas, el paciente ha recibido lo propio. Máximo 30 minutos más tarde, el paciente ya debiera estar cenando. A las 18, 30, a las 18 ya debería estar cenando el paciente para que después podamos medir su próxima meseta.
pero nosotros tenemos que darle justamente en la insulina de acción intermedia, tenemos que darle un tecito, porque obviamente hay una mezcla, un cruce de las insulinas. Una está bajando y otra se va a potenciar. Mientras esta está bajando y hasta que se potencie esta, obviamente va a haber un periodo de hipoglucemia que podría presentarse. Entonces, para evitar ese estado de hipoglucemia, ¿qué hacemos? Nos contabilizamos entre la hora de inicio de esta insulina y el pico máximo, entre la hora del pico máximo que hemos calculado, le damos a la mitad. Entonces, nosotros tenemos que este paciente que a la una ha tomado ha consumido su almuerzo, porque estaba iniciando a las 13 horas su pico máximo entre la una, y a las 18 horas estaba haciendo su inicio de actividad de la insulina. Desde las 13 hasta las 18 hay 5 horas. Más o menos en la mitad de las 5 horas, nosotros 2 horas y media o 3 horas después del almuerzo, nosotros calculamos para darle el té. Entonces, de las 13 hasta las 16 horas, puede ser a las 16 horas, 15:45, más o menos, nosotros le estamos planificando el tecito. Y a las 18 horas estaría tomando la cena. Entonces, ¿cómo se hace el té? Se calcula entre la acción que está comenzando la insulina y el pico máximo de la otra insulina. Entonces, en ese intermedio, porque habíamos dicho, aquí le ponen a las 17 y a las 18 está el paciente ya en su pico máximo. Entonces, entre las 13, donde estaba el otro pico máximo, y las 18, nosotros tenemos 5 horas, ¿no es cierto? Y en esas 5 horas nosotros calculamos la mitad del tiempo y ahí es donde le damos su tecito al paciente. Después hacemos lo propio. Aquí contamos a las 5 horas, a las de 17 horas le han dado su insulina, le han puesto su insulina. Entonces contamos justamente las 6 horas. Entonces tomamos de las 17 a 18, a 19, a 20, a 21, a 22. A las 22 hasta las 24 horas, el paciente va a hacer su meseta. Entonces, entre las 10 de la noche y las 12 de la noche, nosotros podemos darle la colación. Máximo aquí le estaríamos dando a las 12 de la noche la colación, o a las 11, entre las 10 y las 12 de la noche. Entonces, a las 11 también le podemos dar, está entre esos dos horarios. Entonces, aquí, por ejemplo, le podemos dar a las 11:30, antes de que termine para esa colación, antes de que termine la dosis de la insulina. ¿Se ha entendido para la insulina intermedia? ¿Me han entendido? Sí, doctora. Ya, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos, tenemos un paciente que está recibiendo 28, 36, ¿no? 36 unidades de insulina. 36 unidades de insulina. Recibe a las 6:30 de la mañana 24 unidades de insulina NPH. Y a las 18 horas recibe 12 unidades de insulina NPH. Bien, entonces, ¿qué vemos ahora? A ver, Elizabeth. Elizabeth.
Sí, Lice. Ya, Eli, vamos a hacer contigo el ejercicio de la insulina, ¿ya? Tienes tu insulina de acción intermedia. Está recibiendo tu paciente 36 unidades de insulina. Recibe la primera dosis a las 6:30 y la segunda dosis a las 18. En la primera dosis recibe 24 unidades de insulina NPH y a las 18 horas recibe 12 unidades. Entonces, ¿cómo vamos a graficar su curva? Comienza a graficar. Haces tu curva, la de la primera insulina y la de la segunda insulina. Fíjense, cuando la insulina es más potente, o sea, tiene mayor cantidad, hace una curva más alta. En cambio, cuando la insulina es menos potente, hace una curva más baja, ¿no? Entonces, porque tiene menor dosificación. En la mañana tu paciente a las 6:30 está recibiendo su insulina de acción intermedia. ¿A qué hora tiene que desayunar? Fíjate en esta, Eli, fíjate en este cuadrito. Si le han puesto a las 6:30, su inicio es entre 1 y 2 horas. Entonces, ¿a qué hora tú le darías el desayuno? A las 8:30. Si inicia, fíjate, si a las 6:30 le están poniendo su insulina y comienza a actuar entre 1 y 2 horas, y esto ya tiene que coincidir con el vaciamiento gástrico, ¿a qué hora le darías tú el desayuno? Comienza a presentarse a nivel sérico ya la insulina, máximo, comienza su inicio máximo a las 2 horas. Tiene entre 1 y 2 horas para ya estar activa en la sangre. Entonces, tiene que coincidir con el vaciamiento gástrico para que pase al intestino y ya se esté absorbiendo y obviamente esos carbohidratos que se están absorbiendo tienen que tener relación con la insulina. ¿A qué hora le darías el desayuno? Aquí te está diciendo, pues, aquí está, mira. ¿A qué hora le darías? Si la insulina comienza a aparecer en la sangre a 1 hora después de haberle puesto y le han puesto a las 6:30, y tiene que coincidir esto ya con el vaciamiento gástrico entre 1 y 2 horas que tiene para que comience a actuar, ¿a qué hora le darías el desayuno? Eli. 8:30, licenciada. Mira, le han puesto a las 6:30, entonces tú máximo tienes que tener consideración que a la hora ya va a estar apareciendo, entonces el máximo tendrá que tomar entre las 7 y 7:30 para que coincida con este inicio de la acción. O sea que tienes máximo para darle entre las 7 y las 7:30. ¿Me has entendido ahora? Sí, Lice. Ya. Ahora calcula a qué hora le tenemos que dar el almuerzo. ¿Qué tienes que calcular? A partir de la hora en que le han puesto, tienes que calcular que hay una meseta entre 4 y 8 horas. Estamos hablando de la insulina NPH, entonces entre 4 y 8 horas. Yo les he dicho, siempre es mejor basarse en la mediana, en el intermedio entre estas. Entonces contabilizamos 6 horas. Puede comer antes de las 6 horas, media horita antes, media horita después, no hay problema porque está coincidiendo con la meseta de la insulina. Entonces, a partir de las 6:30, ¿a qué hora tienes que programarle el almuerzo?
¿Cuántas horas tenemos que contar a partir de las 6:30? 5 horas. No, aquí el Seis. promedio, entre 4 y 8 serían 6, ¿no es 6. cierto? Ya, entonces cuenta a partir de las 6:30, 6 horas, 12:30. 12:30. Entonces a las 12:30, entre las 12:30 y máximo las 13 horas, este paciente debiera estar almorzando. ¿Sí? Ya. Ahora, calcula la de la cena. ¿A qué hora tiene que cenar y a qué hora tiene que recibir su colación? Le dan su insulina, le dan a las 6, a las 18 horas. ¿A qué hora tiene que consumir su colación o su cena? Fíjate lo que hemos hecho, pues, en el desayuno. ¿A qué hora? ¿Cuánto de diferencia de lo que le hemos dado? Eli, A las 6:30. ya a las 18:30, máximo hasta las 19, le estaríamos dando su colación o su cena, ¿no es cierto? Su cena. Ahora, ¿a qué hora le vamos a dar su colación? ¿A qué hora va a ser meseta esta insulina? Se ha recibido a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Cuenta las 6 horas. A las 12 de la noche me sale, A Lisa. las 12, perfecto, a las 12 de la noche, entonces a esa hora tiene que recibir su colación. Puedes darle 11:30, sí está bien, pero no puedes pasarte más de las 12, ¿no es cierto? Entre 11:30 y 12 le estaríamos dando su colación. 11:30 a 12. Ahora, ¿a qué hora le daríamos su tecito? ¿Cómo hemos contabilizado? A ¿A las qué 6 de hora? la mañana. No, pues, el tecito, el té de media tarde, porque ya a las 6 de la mañana ya le van a poner otra vez otra insulina. ¿Cómo contabilizamos? ¿Cómo le vamos a calcular el horario del té? ¿Qué dije del té? A qué hora se le pone? Se le pone el tiempo, el horario. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se procede? Si el paciente ha recibido a las 6 de la tarde su insulina, tiene una hora para que justamente comience a actuar, ¿no es cierto? Entre la hora que comienza a actuar, entonces a las 19 horas, y su comida ha sido a las, digamos, ha sido a las 12:30. ¿Cuántas horas hay entre las 12:30 y las 19? Cuenta entre las 12:30 y las 19, ¿cuántas horas hay? Aquí lo que les estoy indicando es, se pone la insulina y comienza a actuar a la hora más o menos, ¿no? Entonces, a partir de que comienza a actuar, a esa hora que comienza a actuar, ya está en sangre. Entonces, a partir de esa hora, con la anterior comida que has recibido. Entonces, se cuentan las horas entre la comida que has recibido, el almuerzo programado, la hora del almuerzo programado y la hora del inicio de la actividad de la insulina
de la siguiente dosis. Entonces, aquí ha recibido a las 18, el paciente a las 19 ya está comenzando su acción. Si está iniciando su acción a las 19 y su comida ha sido a las 12:30, ¿cuántas horas hay? Seis horas y media, dice. De 12:30 a 19 hay 6 horas y media. ¿Estás segura que hay 6 horas? Conta pues, de 12:30 hasta, desde mediodía, desde las 12 hasta las 7 de la noche, porque aquí tenemos, le han puesto a las 18 horas, entonces tenemos a las 19 comienza su acción. Entonces, las 19 son las 7 de la noche. Entre las 12 y las 7 de la noche, ¿cuántas horas hay? Seis horas y media, dice. No, hay 7 horas y media, porque a las 12:30 consumido, Sí, sí, mira, sí. hay 7 horas y media. Esas 7 horas y media lo divides, digamos que son 7 horas. Entonces tienes 3 horas y media después del almuerzo para darle el tecito. Entonces ahí contabilizas. Si ha comido a las 12:30, a las 3:30, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, tú le estarías dando el tecito. ¿Has entendido? Sí, dice. Sí. Entonces, la mitad del tiempo. Comienza a actuar, tú te fijas a qué hora. Le han puesto a las 6, entonces 1 hora te das porque ya comienza a actuar, y de esa hora que comienza a actuar, tú cuentas con el horario del almuerzo. Divides entre dos y más o menos en ese horario debe ser la mitad del tiempo es en el que le vamos a dar su hora del té. Entonces, ya has graficado en la insulina intermedia, de acción intermedia, has graficado su cantidad, sus horarios para darle. Hemos determinado que si recibe a las 6:30, su máximo, su desayuno tiene que tomar entre las 7 y 7:30. Su almuerzo tiene que estar entre las 12:30 y las 13. Su tecito tiene que tomar entre las 15:30 y las 16. Su cena tiene que estar entre las 18:30 y las 19 y su colación nocturna entre las 11:30 y 12. Entonces ya nosotros le tenemos el horario donde puede consumir. Ahora tú le puedes decir, usted desayuna a las 7 de la mañana, almuerza a las 12:30, usted toma su tecito a las 16 horas, su cena a las 18 horas y su colación nocturna a las 11:30, está bien. Si le bajas los 30 minutos, también está bien, porque está dentro de ese tiempo que hemos marcado, esos 30 minutos de variación que puede haber entre comida y comida. El resto del curso, ¿ha visto, ha entendido cómo se hace en la insulina intermedia? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos ahora a la de insulina combinada. La insulina combinada tiene muchas más aristas. ¿Por qué? Porque obviamente tiene la insulina que es de acción rápida y tiene la insulina de acción prolongada, ¿no? Entonces, la intermedia. Vamos a manejar con el mismo ejemplo que hemos dado. Fíjense, aquí, en este caso, la rápida es la insulina que le ponen en el desayuno. Tenemos una rápida en el desayuno, una rápida en el almuerzo y una rápida en la cena. Ayuda a potenciar a la insulina de acción intermedia que recibe en el desayuno y en la cena. Entonces tenemos una versión intensificada porque recibe 5 dosis de insulina durante el día. Entonces, fíjense que aquí el paciente ha recibido a las 7 de la mañana su insulina y tiene 14 unidades de insulina intermedia y 5 unidades de insulina rápida. O sea que es
muy poca la cantidad de insulina rápida, pero ya va a actuar. Entonces, ¿qué le vamos a priorizar? ¿Vamos a priorizar a la insulina intermedia o a la insulina rápida para darle su desayuno? El paciente ha recibido a las 7. Aquí, la rápida. ¿A qué hora le damos su desayuno? ¿Qué vamos a priorizar? Por eso les pregunto, ¿qué priorizamos? ¿La de insulina intermedia o la de la insulina rápida? La insulina rápida. La insulina rápida, porque así sean estas 5 unidades, igualito van a aparecer a nivel sérico y por lo tanto puede darle una hipoglicemia si no le damos el desayuno. Entonces, ¿a qué hora le vamos a dar el desayuno? De 8 a 7:30. Máximo entre las 7 y 7:30, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente este paciente tiene ya a los 30 minutos ya está en sangre la insulina rápida, entonces ya puede hacer una hipoglicemia, entonces le damos máximo entre 7 y 7:30 el desayuno. Bien, entonces ya estamos viendo que nosotros máximo tenemos. Del momento en que se le ha puesto la rápida, nosotros contamos que lo más tarde que le daríamos serían 30 minutos después, lo más tarde que le damos. Ya. Ahora, como es una mezcla de insulina NPH, eh, esta NPH a las 2 horas está comenzando su acción, entre 1 y 2 horas. Entonces, esta insulina intermedia, si le han puesto a las 7, ¿a qué hora va a aparecer en sangre? Si tiene de 1 a 2 horas y le han puesto a las 7, ¿a qué hora va a aparecer su concentración en sangre? De 8 a 9. De 8 a 9. Entonces tenemos que considerar que ya en sangre está potenciándose y no nos olvidemos que esta insulina rápida está haciendo su meseta entre 2 y 4 horas, o sea que aquí está potenciándose ambas insulinas, están aumentando. Entonces hay que darle una merienda. Esta merienda tiene que estar considerada tomando en cuenta justamente su inicio de acción a las 2 horas. Entonces tenemos a las 9 de la mañana, máximo 9:30, le estaríamos dando su merienda. ¿Por qué? Porque se están potenciando las dos insulinas. Entonces le estamos dando a las 9:30. Volvemos a contar de aquí las 6 horas, que son justamente el promedio de estas 4 a 8 horas. Entonces tenemos, si a las 7 ha recibido, a las 13 horas le estaríamos dando el almuerzo, coincidiendo con la meseta de la insulina intermedia. Para la tarde, volvemos a ver a qué hora le han dado la insulina. La insulina le han dado también una mezcla. Y aquí, le han dado a las 12, le han dado la insulina rápida. Y para la insulina rápida, máximo tenemos 30 minutos. Entonces, al contar las 6 horas, tenemos que considerar que también esta se está incrementando. Si le han dado a las 12, yo tengo que máximo 12:30, una ya estar dándole, porque ya está comenzando justamente la acción de la insulina rápida. Entonces, no se olviden, a partir de que le han dado la insulina rápida, máximo 30 minutos tenemos para que ya el paciente esté comiendo, para que hagan meseta justamente con la insulina intermedia. Aquí a las 12, a las 3 estaba almorzando el paciente. Vamos de acá, la próxima insulina es a las 5 de la tarde y tiene la misma mezcla, 7 unidades de intermedia, 3 unidades de insulina rápida. Entonces, vamos con la cena. Si ha recibido a las 17 horas su insulina, a las 17:30, máximo 18, tiene que estar recibiendo
su cena. Máximo a las 18 horas, ¿no? De 17:30 sería lo ideal. Fíjense, aquí no está sobre las 18, está sobre las 17:30, ¿no? A las 17:30 máximo estaría recibiendo su cena. A las 5:30 de la tarde estaría recibiendo su cena. Y a partir de esta hora nosotros ya comenzamos, ¿no? Si a las 5 ha recibido y su meseta comienza a la hora a las 6, contabilizamos. El paciente ha recibido su almuerzo a las 12:30 y hasta las 6, ¿cuántas horas hay? Cinco horas y media, Alice. 5 horas y media. Entonces, dividimos entre 2. 5 serían 2 horas. No, de 5, si 12:30, serían a las 14:30. A las 15, máximo 15:30, este paciente tiene que recibir su té, porque más o menos está dentro del patrón, ¿no es cierto? 2 horas y media a 3 horas, porque como tiene esos 30 minutos más que le hemos planificado, que está de diferencia, entonces aquí máximo a las 15, entre las 15 y las 15:30, debería estar recibiendo su tecito. Y lo mismo para la colación. A partir de las 17 contamos las 6 horas. ¿A qué hora sería? Cuenten pues 6 horas, desde las 17 hasta las... ¿A qué hora sería? A las 23 horas sería la colación nocturna. Estamos contando desde la hora que se le ha puesto la insulina hasta la hora que hace meseta. Aquí tenemos justamente las 23 horas, es cuando recibe su colación nocturna. Entonces, ya hemos planificado todos los tiempos de comida que requiere este paciente, ¿no? Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos con el ejercicio para que veamos quién va a ser. Espérenme. Aquí. Cielo. ¿Qué tal? Cielo. Entonces, vamos a ver que nuestro paciente está recibiendo. A las 6:30, su insulina intermedia. A las 6:30 recibe su insulina de acción intermedia y a las 7 de la mañana recibe su insulina de acción rápida. Y su otra dosis recibe a las 18 horas su insulina de acción intermedia y a las 18:30 su insulina de acción rápida. Bien, entonces planificamos su alimentación. Tienes unos minutos para ubicarte y planificar en nuestras curvas. Aquí tiene diferencia en su horario, ¿no? Entre la insulina rápida y la insulina de acción intermedia. ¿Lista para el desayuno? Sí, pero no te olvides que estás recibiendo una rápida. Estás recibiendo a las 7. Máximo tienes que darle
7:30, ¿no es cierto? Porque ya a las 8 ya va a estar, ya va a haber concentración de insulina. Bien, entonces su desayuno le vas a dar entre las 7 y las 7:30, porque habíamos dicho que es bueno darle inmediatamente, recibe la insulina rápida, ya que esta va a desayunar y obviamente su pico de inicio de la insulina tiene que coincidir ya con el vaciamiento gástrico y normalmente nuestro desayuno es un líquido, entonces eso se vacía un poco más rápido que una comida sólida. Por ello, tienes o le das inmediatamente de la insulina rápida o máximo 30 minutos para que no te haga hipoglucemia. Hasta ahí, muy bien. ¿Le vas a dar una merienda a este paciente? Ya. Ahora, ¿cómo contabilizas la merienda? Tomas en cuenta la NPH. Ahí te estoy señalando, ¿ves mi cursor? De 8:30 a 9 tú le estarías dando, ¿no? Cuentas de acá del inicio de la insulina 2 horas. Entonces tienes, si a las 7:30, a las 6:30 has recibido su desayuno de acción intermedia, porque estamos hablando al pico de la acción intermedia. Entonces a las 6:30, a las 8:30, máximo 9, debiera estar recibiendo su merienda. Entonces, la colación de media mañana es entre las 8:30 y 9 de la mañana, porque obviamente esta de acción intermedia nos está haciendo la rapidez, nos está dando el tiempo en el que debemos darle. Entonces, hemos dicho entre 1 y 2 horas, ya a las 2 horas que comienza, ya está potenciada su acción, nosotros a las 6:30, a las 8:30, máximo a las 9 ya debiera haber comido para que este paciente no nos haga hipoglucemia. Bien, ahora, ¿a qué hora va a ser su almuerzo? Si ha recibido la insulina rápida, ha recibido a las, no, aquí no hemos dicho de la insulina rápida, hemos dicho. ¿A qué hora ha recibido? No, no hemos dicho. Digamos que la insulina rápida ha recibido a las 13 horas. ¿A qué hora le darías tú el almuerzo? ¿Cuál cuál te preocuparía? ¿Cuál de las insulinas? ¿La que está haciendo su meseta, que tiene una meseta entre 4 y 8 horas, o la insulina rápida que comienza su acción a los 30 minutos? La rápida, la rápida. Entonces, ¿a qué hora has recibido la rápida? Hemos dicho a las 13 horas. ¿A qué hora le darías el almuerzo? A las 13 hasta las 13:30, máximo 13:30, entre las 13 y las 13:30, porque lo ideal es que más o menos consuma inmediatamente después de la insulina rápida, ya comience a consumir el alimento, porque aquí sí que está bien potenciada, ¿no? Tiene 2. Y eso tienes que fijarte que coincida también con la insulina de acción rápida, o de acción intermedia. La de acción intermedia ha recibido a las 6:30. Entonces, estaría haciendo su acción a las 6 horas, a las 12:30. Si nosotros le damos entre las 13 y 13:30, ¿estaría dentro de la meseta? Ah, no, aquí. ¿Estaría dentro de la meseta?
Sí, está dentro de la meseta, ¿no? Porque la meseta tiene entre 4 y 8 horas. Por eso yo les digo, siempre manténgase en el promedio, porque eso nos va a orientar. El promedio son 6 horas. Si tú cuentas desde las 6 hasta las 12:30, debería 14, debería, hasta las 12, 13 horas debería estar almorzando. Entonces, si te fijas, eso coincide, ¿no? Entre las 13 y 13:30 coincide justamente con lo que le hemos prescrito el horario con la insulina rápida. Ahora, calculamos la cena. La cena, para la insulina rápida, la intermedia ha recibido a las 18 horas la insulina rápida y a las 18:30 ha recibido, la insulina intermedia ha recibido a las 18 horas y a las 18:30 ha recibido la insulina rápida. ¿A qué hora tiene que cenar este paciente? Ya me habías dicho que en el desayuno había que darle prioridad a la insulina rápida. ¿A qué hora le daría cielo? No, fíjate, siempre vamos a manejar el horario de 24 horas, o sea, tienes que ubicarte que el día está distribuido en 24 horas, de 1 a 24, para que no haya confusiones. Entonces, nuestra paciente está recibiendo su insulina, la de acción intermedia a las 18 horas, aquí está recibiendo. Y la de acción rápida a las 18:30. ¿A qué hora le daríamos la cena? Si estás recibiendo, tú me has dicho lo mismo que te he preguntado en el desayuno, ¿a cuál hay que dar prioridad? ¿A la insulina rápida o a la insulina de acción intermedia? A la rápida. Entonces, si has recibido a las 18:30 la rápida, ¿a qué hora le damos la cena? No, no, no. 18. O sea, no vamos a manejar en lapsos de 12 horas, vamos a trabajar en lapso de 24 horas, ¿ya? Entonces, si se ha puesto a las 18 horas su insulina intermedia y a las 18:30 su insulina rápida, ¿en qué horario debe consumir su cena? No, 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 no. Fíjate aquí, la rápida, estamos hablando la rápida. Inicia a las 19 máximo. Entre las 18:30 y 19 horas nosotros le tenemos que dar ya su cena. ¿No es cierto? Ya. Ahora, ya teniendo nosotros la acción de las insulinas, ¿a qué hora le vamos a dar su té? La insulina de acción intermedia ha recibido a las 18 horas. Su comida ha sido a las 13 horas. ¿Qué tienes que contabilizar? No, el tecito, ¿a qué hora? Ya hemos dicho que la cena le vamos a dar entre las 6:30 y 7 de la noche, para que te ubiques en horario. 6:30 y 7 de la noche le vamos a dar. ¿Qué tenemos que contabilizar? Que su insulina de acción intermedia ha recibido a las, a las 7, a las 6 de la tarde. Entonces, su acción ya está comenzando a la hora. Entonces, a partir de la hora que comienza, si se ha recibido a las 6, a las 7 está comenzando su acción. Entre las 7
y las 13 horas en que ha almorzado el paciente, ¿cuántas horas hay? Entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, ¿cuántas horas hay? Cuenta pues, 6 horas, 6 horas. ¿A qué hora le vas a dar el té? Es a la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 6? A las 4 de la tarde, que eso serían las 16 horas, ¿no es cierto? Entonces, ahí le estarías dando su tecito. Ahora, ¿a qué hora le darías su colación nocturna? Desde el momento en que se ha recibido la NPH, que es a la NPH, que es a las 6 de la tarde, ¿a qué hora le darías su colación? Puedes darle a las 11, pero lo ideal sería darle entre 11:30 y 12, porque la meseta estaría haciendo a las 6 horas y de 6 a 12 son las 6 horas, ¿no? ¿Has entendido, cielo? Perfecto. Bien, y ahora vamos con la siguiente. Tenemos la insulina combinada con hipoglucemiantes. Entonces, cuando nosotros tenemos esta acción combinada, esta insulina que utiliza, que prescribe el médico, va a estar dada justamente con la finalidad de proteger la glándula pancreática. Y entonces normalmente le dan una sola dosis y toma sus hipoglucemiantes durante el día. O sea, toma antes del almuerzo y antes de la cena, o antes del desayuno, o después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, ¿no? Porque esa es la prescripción. Entonces, normalmente tenemos aquí la insulina que actúa, la NPH es en una dosis pequeña y se utilizan los hipoglucemiantes para justamente eh, coadyuvar a esta insulina para proteger a los islotes de Langerhans. Entonces, en este caso, nosotros tomamos. Le han puesto la insulina, digamos, a las 7 de la mañana, su insulina de acción intermedia. Entonces, esta insulina va a comenzar a actuar entre 1 y 2 horas. Entonces, si le han puesto a las 7, a las 8 de la mañana, nosotros ya tiene que haber tomado el paciente su desayuno, máximo 1 hora tiene que tener entre su insulina de acción intermedia que le han puesto para su desayuno. Entonces, si le han puesto a las 7, a las 8 tiene que estar desayunando. Calculamos la meseta. La meseta va a ser las 6 horas que hemos calculado. Entonces, nos contabilizamos de 7 a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1. Entonces, a las 13 horas estaría haciendo esta insulina su meseta. Y el paciente ahí va a tomar su hipoglucemiante. ¿Es necesario darle una merienda? Porque aquí su inicio de acción intermedia está justamente dada entre 4 y 6 horas. ¿Es necesario darle una merienda a este paciente que está recibiendo su insulina a las 7 de la mañana? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es? ¿Le damos o no le damos? ¿Están hipoglucémicos? No le damos. Por eso les he puesto acá. Miren,
esta merienda no requiere el paciente. ¿Por qué? Porque aquí ya le hemos dado y lo que podemos hacer es darle mayor cantidad de carbohidratos, porque estamos comenzando justamente a darle, le hemos dado a 1 hora después su desayuno con una buena concentración de carbohidratos. Entonces el paciente no requiere, cuando está en este tipo de esquema, no requiere merienda de media mañana, no requiere. A no ser que el paciente nos haga mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque la NPH puede a las 2 horas que ha recibido, hacer un pico máximo, o sea, su inicio en una cantidad máxima. Pero normalmente este paciente no requiere estos carbohidratos, no requiere. Entonces, directamente nos pasamos a el almuerzo. Entonces, del almuerzo habíamos dicho a las 13 horas, contabilizando su acción. Y lo mismo tenemos en consideración. Consideramos que el paciente, le preguntamos, habitualmente, ¿a qué hora consume usted su última comida? Normalmente consumo, por decirles, a las 7 de la noche tomo mi cafecito, mi té cena o como mi cenita. Ya, entonces aquí va a tomar su hipoglucemiante y aquí nosotros potenciamos. Entonces, de la hora en la que ha tomado ha consumido su cena, lo mismo que hemos hecho, la mitad del tiempo contabilizamos en horas y le damos su tecito, lo mismo que hemos hecho. Y con esta situación ya tenemos los 4 tiempos de comida. Solamente no requiere colación nocturna porque no hay otra dosis de insulina que esté requiriendo o haciendo una meseta. Entonces, estos 10% de carbohidratos se lo puede distribuir fundamentalmente entre el almuerzo, que debe alcanzar el 35%, y puede aumentarse al tecito otro 5% o puede aumentarse a la cena, dependiendo dónde tolera mejor el paciente. ¿Por qué? Porque aquí la insulina ya está bajando y aquí en la cena vamos a potenciar justamente con el hipoglucemiante. Por eso le podemos dar aquí hasta el 30% y en el tecito podemos darle hasta el 20%, dependiendo dónde podemos aumentar. En el almuerzo aumentamos un 5% y un 5% entre el té y la cena, si es que el paciente puede tolerar mejor. En la cena se lo damos. Si come en la noche, entonces aquí se lo damos. Si no, en el té que parezca más o menos igual al desayuno. ¿Han entendido? Sí, doctora. Ya. Gracias, Paula, por contestar. Vamos con alguien que esté en la sala. Cielo ya hecho. Nadie más ya estamos, tan poquitos ya estamos. 5 nomás ya estamos, ¿no? En la sala. Sí, doctora, ya. 5, 6, ya. Eli ya hecho. Paola, tú, Paola. A ver, vamos con nuestro paciente. Nuestro paciente está recibiendo a las 6 de la mañana, a las 6:30 recibe su insulina NPH y toma 2 hipoglucemiantes en el almuerzo y en la cena. ¿Cuáles serían sus tiempos de comida? Desayuno, Ujú, almuerzo, té y cena. ya. ¿A qué hora le vamos a dar? Si recibe 6:30, la insulina intermedia sería, el desayuno sería a las 6:30. Fíjate en nuestro cuadrito. Eso tienes que fijarte. Siempre está en nuestro cuadrito. Para Sí, eso sirve, ¿no? Esto. Si es insulina NPH, ¿a qué hora comienza su acción? de 1 a 2 horas. Entonces, ¿cuánto tardarías en darle el desayuno? 7:30, diré. Sí, 7:30
a 8:30. Ya, entre 7:30 y 8, ¿no? Para que no te llegue, no estés con hipoglucemia a las 2 horas, ¿no es cierto? Entre las 7:30 y 8 de la mañana le darías su desayuno. ¿A qué hora le darías el almuerzo? 12 del mediodía. ¿A las 12 en punto? De 12 a 12:30, doctora. De 12 a 12:30. Perfecto, estás dentro de tus 6 horas de 12 a 12:30. Ahora, para tomar la cena, digamos que tu paciente come su cena a las 8 de la noche, a las 20 horas. 8. Ya no recibe más insulina. ¿A qué hora le programas su tecito? A las 4:30. A las 4, 4:30, ¿no? Que serían las 16 A 16:30. a 16:30, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos nosotros los 4 tiempos de comida que tenemos que darle. Tiene desayuno, almuerzo, té, cena y están los horarios. ¿Queda comprendida esto de la insulina y los horarios? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo tengo una duda. Dime. De lo que cuenta del almuerzo, que digamos era 12:30 a 8, 9, a 20 Ujú, horas. sí. Lo cuenta desde 12:30, ¿no? O desde 1:30. Dependiendo, si por ejemplo le pones tú, yo siempre cuento desde el principio de la hora, ¿no? De la hora en que come el paciente. Tú le puedes, por eso les dije, ustedes le tienen que poner horarios rígidos. No pueden decirle este horario que nosotros hemos planificado. Nosotros le vamos a decir, usted tiene que almorzar a la 1 de la tarde, a las 13 horas usted tiene que almorzar. Entonces a las 13 y nosotros contabilizamos a partir de la hora en la que consume. Ya, y tenía una otra duda. Si el paciente no cumple con los horarios y no se administra a las horas la insulina, ¿puede suceder algo? Claro, le puede venir una hipoglicemia si no se pone, si no come. Y si no se pone, obviamente, sus estados hiperglucémicos, pues. Claro que le pasa. Claro que tiene que tomar en cuenta esta situación. Ya. Gracias, Bien, doctor. muy bien. Entonces, ahora ya con eso creo que les queda claro. Hemos hecho los ejercicios Licenciada, de... Dime, dime. eh, del desayuno sí he entendido del último ejercicio, pero de hasta el almuerzo, igual tenemos que contar 6 horas, ¿así? Claro, porque es insulina intermedia. Cuando es insulina intermedia, tú tomas en cuenta que desde el momento en que le ponen hay 4 a 8 horas de meseta. Yo les había dicho que lo ideal es no alcanzar los puntos máximos. O sea, no cuando esté comenzando le das ya la comida, sino más o menos en el punto intermedio y tampoco te conviene llegar a este nivel porque ya te va a dar hipoglucemia. Entonces es ideal, por eso les he hecho contabilizar 6 horas, que es la mitad entre 4 y 8 horas. Entonces, a partir de donde le ponen la insulina o se pone la insulina, tú cuentas 6 horas para marcarle, porque está en meseta el paciente, entonces está haciendo su pico máximo en este momento y por lo tanto, entre este lapso tiene que haber comido. Este es un punto crucial, su pico máximo. Ah, ya. Gracias, licenciada. Esa duda tenía. Bien, listo, Zulema. Entonces, ahora nos falta hablar de los edulcorantes. Los edulcorantes existen en dos grupos. El primer grupo son los nutritivos. Los edulcorantes nutritivos son los que normalmente consumimos nosotros, ¿no? Estos nos aportan calorías y elevan obviamente la glucosa en sangre. En estos están la sacarosa, la dextrosa, la lactosa, la maltosa y de los derivados de la fructosa está la miel y el jarabe de maíz, que es el derivado justamente
de las maltodextrinas, las malosas, que vienen concentrados en jugos de frutas y polioles como el sorbitol, el manitol, el xilitol, que son justamente componentes de los alimentos, ¿no? Entonces, estos siempre nos van a incrementar la glucosa porque son nutritivos y vienen de la vía alimentaria. Entonces, estos edulcorantes, si no hay problema con la insulina, nosotros consumimos normalmente. Ahora, dentro de ellos, lo más importante es tomar en cuenta que la industria utiliza mucho la fructosa, porque obviamente es un edulcorante intenso y de bajo costo. Entonces, muchas veces el producto puede no tener, el alimento puede no tener sacarosa, pero sí tiene fructosa, que al ser nutritivo y tener la capacidad de elevar justamente por esa situación la glucosa en sangre, puede ser más nocivo propiamente que la sacarosa. Porque la fructosa eleva la glucosa, aunque más lentamente que el resto de los azúcares, pero igual la eleva. O sea, que no creamos que porque la miel de abejitas o la miel de caña es de origen natural, no eleva el azúcar, también eleva. Muchos pacientes creen que consumiendo miel de abeja se están cuidando y edulcoran con ello sus preparaciones. Y obviamente esto está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a elevar su glucosa, ya que esta sí tiene influencia sobre el nivel de glucosa en sangre. Se encuentra en el mercado en gran variedad de productos endulzados, como le digo, tiene bajo costo, entonces la industria utiliza para justamente la panadería, la pastelería, y que no sea de alto costo. Y los no nutritivos. Los no nutritivos no aportan calorías, por lo tanto no suben la glucosa en sangre. Dentro de estos están la sacarina, las maltodextrinas, aunque ahora y les he dicho, ¿no es cierto?, que hay estudios que nos han demostrado que las maltodextrinas tienen el mismo poder que la sacarosa para elevar la glucemia en sangre. Entonces, las maltodextrinas quedan fuera. La sacarina, el aspartame, el acesulfame potásico y la sucralosa. La sucralosa es un azúcar invertido. ¿Qué quiere decir? Que los enlaces normales de la sacarosa están de manera horizontal y los de la sucralosa, que por temperatura se alteran, están de forma vertical. Entonces, el enlace vertical no lo reconoce el organismo, por lo tanto, no lo absorbe y por ello es que no actúa sobre nuestra curva de glucosa. Dentro de estos, por eso les digo, es importante tomar en cuenta que aunque la sucralosa es sacarosa, es una sacarosa invertida, por eso se llama sucralosa. La sacarina, el aspartame, el acesulfame potásico y la sucralosa son justamente los edulcorantes no calóricos, y al no ser calóricos, al no ser nutritivos, no van a tener influencia sobre la glucosa en sangre. Siempre tenemos que revisar las etiquetas de los alimentos porque cuando termine en osa, siempre va a significar que se refiere a un carbohidrato simple y por lo tanto, además, va a ser nutritivo. Entonces, sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa, lactosa, todas terminan en osa y son carbohidratos simples, nutritivos. Puede también en OCE cuando está en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos? Justamente esto, ¿no? Que puede decirnos sin energía, sin azúcares, pero tenemos que revisar en su etiqueta qué tipo de edulcorante está utilizando. En este caso, por ejemplo, el ciclamato de sodio. Entonces, ahí nosotros ya sabemos que está utilizando un producto alto en sodio. Si mi paciente tiene control en sodio, fíjense, también tiene benzoato de sodio. Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta que es rico en sodio, pero sus edulcorantes son justamente su edulcorante, el principio fundamental es el ciclamato de sodio que no tiene azúcar.
en el cual, en este otro producto, fíjense sus ingredientes, pese a que dice edulcorante sin calorías, ¿qué dice aquí? ¿Leen? Dice azúcar. O sea, tiene una proporción de azúcar, aunque tiene edulcorantes, o sea, es bajo en calorías, pero fíjense que tiene azúcar y tiene también aspartato de potasio y tiene aspartamo, acetato de potasio y aspartamo, que es justamente un edulcorante, pero tiene azúcar. Eso tienen que fijarse. Fíjense, aunque dice sin calorías, pero lleva una cierta proporción de azúcar, ¿no? Y la sucralosa que declara, ¿no? Que es sucralosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Que el edulcorante, como la sacarina, que es la que más se ha utilizado durante toda la vida, que es la que más se utiliza, porque su poder edulcorante es 300 veces más dulce que el azúcar común, o sea que por eso la industria lo utiliza con en mayor proporción. Entonces se le puede dar, y lo incluyen en las mermeladas, después hasta en la pasta de los dientes, en los enjuagues bucales, está incluida la sacarina. Después el aspartame. El aspartame tiene 180 veces más dulzor que el azúcar común, o sea que es menos que la sacarina. El aspartame no sirve para cocinar, o sea que estos productos que tienen aspartame no son para preparar los alimentos, no se puede utilizar en la elaboración de amasados, pasteles, no, porque obviamente genera metabolitos no nutrientes que pueden ser nocivos a la salud. Las altas temperaturas afectan su capacidad para edulcorar, o sea que cuando se va incrementando y puede necesitarse mucha cantidad porque la temperatura le baja la concentración y forma antimetabolitos. La sucralosa. La sucralosa es 600 veces más dulce que el azúcar común. La sucralosa se utiliza justamente en productos de pastelería porque no se, como ha sido sometida ya a altas temperaturas, no necesita justamente someterse a otros, no, o puede someterse a temperaturas que son las que utilizamos para cocción de masas, ¿no? Como 200 grados, porque ya ha sido sometido a grandes cantidades de temperatura, altos niveles de temperatura. Entonces utiliza por eso para la elaboración de amasados de pastelería sin problemas. Está presente en todas las bebidas, en gomas de mascar, en postres, helados, de crema, en jugos de frutas, en gelatinas. La sucralosa es elegida como el edulcorante más aceptado por la industria alimentaria. Y por último, la stevia, que tiene 300 veces mayor dulzor que el azúcar. La stevia es comparada a la sacarina, ¿no? Esta es natural, como se le dice, y que justamente tenemos que tomar en cuenta que mucha gente utiliza esta hierba o el producto de esta hierba para edulcorar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la revisión bibliográfica, ¿no? Que esta hierba que existe en nuestro país, que se produce en regiones subtropicales y tropicales de América del Sur, donde estamos nosotros presentes, es un arbusto de la familia del girasol, o sea que pertenece a esa familia, y la especie, hay varias especies, ¿no? Dentro de ellas, solamente la stevia rebaudina bertoni es la que produce el edulcorante, o sea, es la que tiene ese sabor tan dulce que puede sustituir al azúcar. Se lo ha utilizado como sustituto del azúcar porque tiene un sabor más lento al comienzo y una duración más larga que la del azúcar, porque también eso influye. Cuando nosotros consumimos un producto, por ejemplo, ustedes toman la gaseosa que está producida con acesulfame K, las gaseosas dietéticas, al principio ustedes van a sentirla como que no tuviera sabor, pero después
en la lengua se queda ese sabor dulce que permanece por mucho más tiempo. Entonces, que esa es la acción que tienen algunos edulcorantes y esta misma acción tiene la stevia, ¿no? Puede tener un sabor amargo, y es así, ¿no? Le cambia el sabor a las preparaciones. Tiene un ligero sabor amargo, como un gusto a regaliz, cuando se utiliza en una concentración mucho más alta. Ya habíamos dicho que es 300 veces más dulce que el azúcar. Tiene beneficios porque disminuye el aporte kilocalórico eh, y esto está relacionado con la obesidad, aunque hay estudios que dicen que las personas obesas Mm, no, y que el aporte kilocalórico, en realidad, que se extrae, por los edulcorantes, el que no se oferta por los edulcorantes, es, sustituido por los, hidratos de carbono complejos, por las grasas, o sea que no es un beneficio en el paciente, o sea, se decía que era un beneficio en el tratamiento de los pacientes con obesidad, pero en realidad no es un beneficio, ¿no? Lo propio también le ha dado, propiedades para controlar la hipertensión arterial, tampoco tiene efecto, ¿no? Es insignificante el efecto de la glucosa en sangre y por lo tanto, para elevar la tensión arterial y por lo tanto no tiene ningún asidero en estos beneficios que le dan tanto para controlar la obesidad como la hipertensión. Es atractivo por su valor natural. Las personas que eligen la stevia es porque es natural, dicen que sea natural. Entonces nosotros tenemos la stevia ya procesada en polvo, que hay que tener cuidado para su uso porque generalmente las personas, ha habido estudios sobre la concentración de stevia y se ha visto que en algunos era azúcar molida con un poco de maicena, de algún almidón y en otros era azúcar en polvo. Así que hay que tener cuidado con justamente con la marca, ¿no? La marca que esté reconocida, que tenga sello de calidad, para que justamente se cumpla su papel, porque en nuestro medio se ha presentado eso. Después también la tenemos procesada y generalmente vamos a encontrar con el color verde, que significa que este es el color verde. El color verde es el que significa justamente que viene con stevia, ¿no? Entonces, aquí tiene, fíjense, como no se puede dar solamente stevia, hay una mezcla, en ambos casos siempre hay una mezcla de stevia con algún otro edulcorante. En este caso tiene sucralosa con stevia. Y no son totalmente cero calorías, porque al ser la stevia de origen natural, va a tener este edulcorante, va a tener un cierto aporte kilocalórico, ¿no? Que obviamente es muy bajo, pero tiene aporte kilocalórico. Bien, ahora, nosotros podemos distinguir por los colores. Cuando lleva el color amarillo, siempre hace referencia a la sucralosa, siempre hace referencia a ese azúcar invertido. Esta sucralosa, ya habíamos dicho que tiene ciertas aplicaciones en la culinaria y, y cuando lleva el color azul, quiere decir que está elaborado con otros edulcorantes que no son sucralosa ni stevia, como por ejemplo el acesulfame K, el Nutresweet, que son justamente otros edulcorantes, ¿no? Ahora, hay una revisión bibliográfica justamente sobre la opinión técnica sobre el consumo de los edulcorantes no calóricos y enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, no, hasta el año pasado que ha salido la recomendación de la OMS sobre edulcorantes, no había ningún trabajo que certificara justamente las alteraciones que podrían producir, que ahora ya lo sabemos, ¿no? Cuáles son las que van a producir. Entonces, ¿qué se ha visto? Que lo primero que ahora se distingue, que todos los edulcorantes sean estos los no calóricos y sea eh, eh, mm, la sacarina, el aspartame o el sulfame potásico y la sucralosa, los 4 edulcorantes, se ha visto que tienen efectos inflamatorios, que ese es el problema.
generan procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque alteran la microbiota intestinal. Y al alterar la microbiota intestinal, entonces se genera un proceso inflamatorio porque disminuye la inmunidad. Ya, eso ya lo habíamos visto en otros capítulos. Entonces, como los pacientes obesos, diabéticos ya están inflamados, potencian pues esa inflamación. Entonces, ese es el problema que se tiene. Hay un edulcorante que tiene es menos potencializador de justamente la acción que se ejerce en la microbiota intestinal. Y por lo tanto, este es el eritritol. Este es el edulcorante ahora de elección. Este eritritol está recomendado por la OMS y ahora la mayoría de los productos que están elaborando con eritritol son recomendados y la industria alimentaria ya indica, ¿no? Este producto está elaborado con eritritol como edulcorante porque es el que tiene menor impacto sobre la microbiota intestinal. Ahora, ¿qué se puede decir además de los edulcorantes? Que hasta ahora la evidencia no ha demostrado el potencial cancerígeno de los edulcorantes no calóricos. O sea, ninguno ha podido decir si este tiene un potencial cancerígeno. No, solamente su poder inflamatorio. Pero que la sacarina, como habíamos dicho, podría tener mayor carácter inflamatorio que los otros, ¿no? Pero también pueden desencadenar efectos secundarios sobre las funciones gastrointestinales, que depende del tipo y dosis del compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, voy a tomar una gaseosa cola, una gaseosa dietética. Ya, entonces comienzo a tomar la gaseosa dietética y esta gaseosa dietética no tomo los 200 ml solamente, me tomo la botella de 2 litros en el día. Entonces, la dosis que mínima o la dosis máxima de tolerancia para el organismo ya la estoy sobrepasando. Obviamente, esto también va a tener efecto, porque si yo consumo 500 ml, me compro la botella de 500 ml de la gaseosa con el edulcorante, pero además me he comprado un queque que era dietético. Estoy consumiendo el chicle dietético, me he comprado unos caramelitos dietéticos, que es lo que pasa con los obesos, que como dice dietético, no tiene azúcar, entonces puedo comer, recargan al organismo con estas sustancias que son tóxicas, obviamente tienen su efecto tóxico. Entonces, el xilitol, la sucralosa, el aspartame, la sulfamecal, la secarina, incrementan además la secreción de hormonas gastrointestinales reguladoras de la motilidad intestinal y pueden producir un proceso diarreico, sí. Ahora, en el caso de la stevia, los glucósidos de esteviol pueden tener un efecto favorable en el porcentaje de la grasa hepática. O sea, se ha visto que en aquellos pacientes que han utilizado stevia, como edulcorante y tenían hígado graso, han visto que había una mejora, pero que tampoco es sustentable como les digo, en la Biblia, como un pilar para la intervención en el paciente con esteatosis hepática, ¿no? No se puede decir que el paciente mejora la esteatosis hepática por los glucósidos de esteviol, porque hay otros factores también que intervienen mucho más importantes e impactantes. ¿Qué es lo que recomienda? Tener precaución en la recomendación de la ingesta del aspartame en los pacientes con ya patología hepática, ¿no? Porque el aspartame disminuye la relación entre aminoácidos de cadena ramificada y aromática, y esto ya es crucial para los pacientes. La ingestión de estos edulcorantes no calóricos modifica la composición de la microbiota intestinal, que es en lo que se ha basado la OMS para discriminar a todos estos y salvar, digamos, al eritritol. Porque pueden generar todos ellos efectos sobre los síntomas y manifestaciones gastrointestinales alrededor de la microbiota, que es este proceso o efecto inflamatorio, ¿no? Y debe seguirse realizando investigaciones.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando se trata de esta patología? Lo primero que yo hago es considerar rotar los productos. Ahora, obviamente, en el mercado hay uno que tenemos que está basado en sucralosa y eritritol. Yo utilizo este para mis pacientes. Es de nuestro mercado, es una bioquímica que está preparando acá. Hay en las farmacias, pero también puede tomarse en cuenta que se puede rotar. Por ejemplo, un mes le dicen que utilice este edulcorante con acesulfame K. A la otra pase a la sucralosa. Al otro mes pase a la a la stevia y otra vez vuelve a tomar. Entonces, obviamente esto requiere que tenga los tres productos a la mano y que cada mes cambie uno y otro, haga la rotación, de tal manera que nos permita no acumular sustancias tóxicas derivadas de cada uno de estos productos en el organismo. Porque en una primera etapa se ha asociado con el cáncer de vejiga, porque es por esta vía que eliminamos los metabolitos de estos edulcorantes no calóricos. Bien, entonces con eso, ahí hemos terminado porque aquí viene la insulinoresistencia que ya hemos hecho, aquí es la cantosis nigricans que en vez de borrarlo les había mandado con eso, ahí terminamos y aquí hay una... que es una tablita para hacer los intercambios eh, de alimentos, ¿no? Que nosotros aplicamos, pero que obviamente están más desarrollados con la otra tabla que hemos aplicado. Bien, eh, y esta que era este cuadrito que ya les he explicado en la obesidad. Bien, entonces creo que con eso les queda claro clarísima la intervención nutricional en el paciente con diabetes que justamente nosotros somos el pilar importante para que el paciente pueda mantenerse en un estado de normoglicemia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya se fueron? No, licenciada, le quería consultar si esta edulcorante, el que nos mostró de envase amarillo, ¿es Ujú. necesario que roten o puede tomar permanentemente solo ese nomás? No, es necesario que rote, es necesario que rote. Es mejor evitar ese acúmulo de metabolitos que no sabemos si se están acumulando o no, no sabemos si realmente tienen ese impacto que nos dice la industria y para ello es mejor que roten, que esa es la indicación también que hace la OMS. Ah, ya, con el eritritol, ¿verdad? Con que Sí, 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 con el eritritol. El eritritol se vende por kilogramos en las farmacias. Pueden comprar un cuarto kilo, que es una cantidad abundante y es sano, es muy dulce y ese pueden utilizar también. Hay el producto que, como les digo, está combinado con sucralosa, stevia y eritritol, que produce ahora esta empresa y que a mí me parece magnífico. Yo lo estoy utilizando ese con mis pacientes. Ah, ya, gracias, licenciada. Es que Ujú. tengo familiares con diabetes Entonces y les puede del explicar. edulcorante amarillo de ese no sé. Y bueno, eso es bueno saber eso. Ya les voy a decir que Ujú. tienen que rotar. Sí, es mejor que roten, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos terminado diabetes y ahora les voy a dar un ejercicio. Para nuestro paciente que le estábamos tratando y que ya le hemos hecho como diabético tipo 2, le vamos a poner a nuestro paciente que está que es un paciente insulino requiriente. Entonces, ustedes tres, ustedes dos, cuatro, cinco, Lisa, Paola, Elizabeth, Zulema y Cielo, para el próximo jueves me van a entregar la tarea que es el planificar la dieta para esa paciente que estamos haciendo, para la misma paciente, con los mismos datos, que recibe insulina
de acción intermedia, insulina NPH, permítanme calcular. eh, 40 unidades, 25 unidades de insulina NPH a las 6:30 de la mañana y 15 unidades a las 18:30. ¿Listo? Entonces planifican su plan de alimentación considerando el conteo de los carbohidratos, todo lo mismo que hemos hecho. Sacan sus porcentajes de carbohidratos para hacer sus curvas y hacen el plan de alimentación. ¿Bien? ¿Queda claro? Ay, está bien, doctora. Listo. Entonces, nos vemos el día martes, ojalá ya sea presencial para terminar esto de metabólicas y planificar nuestra práctica para el laboratorio. Y el parcial, que con esto ya podríamos dar, ¿no? Y comenzar gastro, ya comenzamos gastro. Perfecto. Entonces, que tengan un buen resto de la tarde, que les vaya muy bien y hasta el día martes. Nos quedamos con Paula un ratito. Hasta luego, doctora. Chao, Lisa. Hasta luego. Chao, Eri. Chao, cielo.